Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la integral definida y vamos a llegar a la definición de este concepto a partir de- del límite de la suma de Riemann. Eh, para esto vamos a trabajar cómo se origina el concepto de integral definida a partir de resolver el problema del área, es decir, el problema que se presentaba en ese momento era poder determinar el área de una región plana que estaba comprendida entre una frontera curva y el eje X, por ejemplo. Para lo cual vamos a ver ahora a partir de un ejemplo gráfico para que se pueda comprender luego lo que es la definición formal. Bien, como dijimos, el problema consistía en poder determinar el área de una región donde se tiene una frontera curva, como por ejemplo este caso, la imagen de una función, y las demás fronteras rectas. Bien, en ese momento lo que se conocía era el cálculo de área de figuras planas. Entonces, lo que se pensó, a lo que se recurrió en ese momento era determinar el área a partir de el área de superficies de regiones conocidas, como por ejemplo el rectángulo. Entonces, si pensamos que vamos a aproximar esa área a través del área de un rectángulo, podemos pensar que trazando las alturas por A y por B, vamos a obtener las dos imágenes, F de A y F de B, y a partir de ahí podemos pensar en un rectángulo donde se toma la altura mínima y calculamos el área mediante el ancho por el alto. Como vemos, en esta aproximación hay bastante error porque queda una importante región sin cubrir. Si se toma la altura máxima, vamos a tener un rectángulo superior. Y en este caso también se comete un importante error al reemplazar el área de la región por el área de este rectángulo, porque hay un error por exceso, es decir, supera a la superficie real en un valor importante. Bien, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se pensó? Entonces, se pueden subdividir este intervalo AB en n subintervalos, es decir, tomar n menos 1 puntos, si queremos dividir, por ejemplo, en 3 subintervalos, o en 4 vamos a poner, en 4 subintervalos, pensamos y marcamos 3 puntos interiores. Entonces, por esos 3 puntos interiores se trazan rectángulos. Al tomar la altura mínima, vamos a tener una serie de rectángulos que están por debajo de la curva, es decir, rectángulos inferiores. Y si se toma el producto de, de cada uno de estos rectángulos y se suma, vamos a tener la suma inferior de las áreas de estos rectángulos, que como vemos, al aumentar la cantidad de rectángulos, se produce una mayor aproximación, pero todavía hay error por defecto en este caso, porque vemos regiones sin cubrir. Si se reemplaza
los rectángulos por rectángulos superiores, es decir, donde se toma la altura máxima, el máximo, entonces se obtiene, luego de calcular cada una de las áreas de estos rectángulos, tomando el ancho, delta X, por la altura, que será en este caso la imagen de este punto, X1 si le llamamos, la imagen será la altura. Entonces, si se toma el área de cada uno de estos rectángulos y luego la sumatoria, entonces se obtiene la suma superior, que como verán, hay una mayor aproximación, pero un error por defecto. Continuando, si ahora se realiza la subdivisión de este intervalo AB, por ejemplo, en 11 subintervalos, para subdividir en 11 subintervalos se deberá marcar 10 puntos interiores, X1, X2, X3, X9 puntos para poder obtener 10 subrectángulos. Bien, fíjense ahora cuando proyecto la imagen de esos 11 subrectángulos, ¿sí? Verán una mayor aproximación del área que se cubre. Entonces, al efectuar la suma de cada uno de los productos de cada uno de estos rectángulos, del área de cada uno de estos rectángulos, al realizar base por altura, vamos a obtener la suma inferior. Y si se toma la altura máxima, se obtiene la suma superior, que excede al valor real, al área real. Bien, fíjense ahora que tenemos acá la superposición entre la región del área de los rectángulos inferiores, que está en verde, y la región del área de los rectángulos superiores, que está en rosa. Bien, ahí se puede observar la diferencia y cómo a medida que se aumenta la cantidad de subrectángulos, se aproxima a el área real. También tanto por la suma inferior como por la suma superior. También, a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos, hay una mayor aproximación y casi, fíjense, para 62 subintervalos, prácticamente se hace imperceptible esa diferencia. Es decir, que cuando mayor es la cantidad de particiones que se realiza y la mayor cantidad de subintervalos, vamos a obtener, sumando el área de esos rectángulos, vamos a obtener una mayor aproximación al área real. Es decir, que el límite, cuando la cantidad de subintervalos o la cantidad de particiones tiende a infinito, el límite de esa suma inferior y esa suma superior se aproximan indefinidamente. Y se aproximan indefinidamente al área real, es decir, a un número que representa el área real y que es la que se define como la integral definida. Bien, en este caso hemos mostrado una aproximación trazando rectángulos y tomando o el valor mínimo para obtener las sumas inferiores o un valor máximo y para obtener la suma superior de las áreas de esos rectángulos. Lo que queremos mostrar también
es que independientemente de tomar el mínimo o tomar el máximo, se puede tomar cualquier punto interior. Y eso es lo que plantea el matemático Riemann. Bien, como pudimos ver, se puede estimar el área de una región limitada por una frontera curva a través de sumas infinitas de productos de base por altura, es decir, de áreas de rectángulos. Bien, entonces el área de una región con frontera curva se puede aproximar sumando las áreas de un conjunto de rectángulos. Al usar mayor cantidad de rectángulo, será mayor la exactitud de esa aproximación. Por un lado, se puede plantear la suma superior que se obtiene tomando en cada rectángulo el valor máximo como la altura, y luego de realizar el producto de la base por altura, o el delta X por la altura de cada uno de ellos, se efectúa la suma de esas áreas, la sumatoria. La suma inferior se obtiene tomando como altura de cada rectángulo el valor mínimo de la función. Bien, ¿qué plantea Riemann? Riemann lo que plantea es que no es necesario dividir el intervalo AB en subintervalos de anchos iguales. Lo que plantea Riemann es que el ancho de los intervalos puede ser de cualquier ancho y no tiene por qué ser el mismo para todos. Eso por un lado. Y por otro lado, plantea no tomar la altura inferior o la altura superior, sino que se puede tomar un punto C interior a cada subintervalo y calcular la imagen de ese punto para tomar como altura y realizar el producto de la base por la altura y obtener así el área de cada rectángulo. Bien, entonces plantea que efectuar la división de un intervalo en puntos x sub 0, x1, x2, x en un intervalo késimo sería xk menos 1, xk, xn menos 1, xn. Como podrán observar, acá los anchos no son iguales y ya no se toma una altura inferior o una altura superior, sino que se toma un punto intermedio, que no tiene por qué ser el punto medio. Bien, por otro lado, Riemann también plantea que las imágenes de esos puntos podrán ser positivas o imágenes negativas, es decir, que estos puntos se podrán encontrar por debajo del eje X o sobre el eje X. Bien, entonces si tenemos una función cualquiera arbitraria definida en un intervalo cerrado AB, f puede tener tanto valores positivos como valores negativos. Para subdividir el intervalo AB, como hemos visto, en n subintervalos se eligen n menos 1 puntos. Esos puntos, x1, x2, x3, xn menos 1, se toman entre A y B. Son puntos entre los extremos del intervalo, es decir, mayores a A y menores a B. Tales que x1 es mayor que A, x2 mayor que x1, x3 mayor que x2 y xn menos 1 menor que B. Ahora bien,
Si al extremo A se le denomina x sub 0 y al extremo B se denomina x sub n, entonces se obtiene una sucesión de puntos x0, x1, x2, xn-1, xn. Y el conjunto de todos esos puntos se denomina partición del intervalo AB. Y esa partición es la que divide al intervalo AB en n, si acá tenemos xn, entonces divide en n subintervalos cerrados. Esos subintervalos cerrados, ¿cuáles son? El que va desde x0 a x1, desde x1 a x2, desde xn menos 1 a xn. Y el ancho de cada subintervalo se denomina delta x y se obtiene ese ancho restando el extremo derecho, el valor del extremo derecho menos el extremo izquierdo. Es decir, el ancho del primer subintervalo será x delta x1 y se obtiene restando x1 menos x0. El ancho del segundo subintervalo será delta x2 y se obtiene restando x2 menos x1, así sucesivamente. Por ejemplo, si tenemos un intervalo genérico késimo, este será el intervalo que tiene como extremo xk menos 1, xk. Y el ancho de ese intervalo será delta xk, y también se obtiene restando el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Como hemos visto en la suma de Riemann, estos anchos no tienen por qué ser iguales. El mayor de los anchos será el que determina la norma. La norma de la partición es el valor del mayor ancho de los subintervalos. Bien, si en cada subintervalo ahora se elige un punto C, como hemos visto en la gráfica, se puede obtener la imagen de ese punto, ¿no? Y esa imagen es la que se toma como altura del rectángulo para calcular el área de cada uno de ellos. Bien, si en el intervalo genérico késimo se toma un punto C, ese punto C denomina C sub K. Y la imagen será F de C sub K. El punto de coordenada C sub K, F de C sub K, puede estar por encima, por arriba o por debajo del eje X. Cuando se realiza el producto del ancho del intervalo o el ancho del rectángulo por la altura, que es la imagen de ese punto interior, se obtiene el área del rectángulo. Esa área podrá tener valor positivo, negativo, o también podrá tener valor cero. Digamos que cuando este producto nos da con un valor positivo, significa que ese rectángulo está por encima del eje X. Y cuando el producto da valor negativo, significa que ese rectángulo se ubica por debajo del eje X. Es decir, el área está ubicada debajo del eje X. Entonces, el número que representa el área se tomará como el valor absoluto. Y el signo va a depender, por supuesto, del signo de la imagen. Bien, la suma de Riemann se define como la sumatoria, este símbolo representa la sumatoria desde K1 a N, de la imagen de los puntos interiores que se tomen en cada subintervalo por el ancho de ese subintervalo.
Bien, a partir de ahí, sí, como hemos visto, al igual que en los casos anteriores, cuando mayor es el número de rectángulos, es decir, cuando las particiones tienden a infinito, el número de subrectángulo tiende a infinito, entonces mayor es la aproximación. Podemos decir que una función definida en un intervalo cerrado a b, el número i es la integral definida de f en AB, y se dice que ese número i es el límite de la suma de Riemann, si satisface la siguiente condición. Dado un número cualquiera, epsilon, mayor que 0, este epsilon es un número muy pequeño positivo, y existe otro número correspondiente, delta, mayor que 0, significa que es muy pequeño, pero positivo, tal que para toda partición del intervalo AB, definida como P es igual a X0, X1, X2, Xn-1, Xn, la norma de esta partición es menor que delta, significa que el mayor de los anchos es menor que un número muy pequeño. Para cualquier intervalo genérico, xk-1, xk, tomando un valor c interior denominado c sub k. Entonces se tiene que la diferencia entre ese número i y la sumatoria es menor que un épsilon. Es decir, que cuando mayor es la cantidad de rectángulos en las que se subdivide el intervalo, y al efectuar la sumatoria de las áreas de esos rectángulos, cuando mayor es la cantidad de rectángulos, la diferencia entre esa sumatoria y el número i que representa la integral definida se hace cada vez menor. Tan pequeño que esa diferencia es menor que un épsilon. Entonces se dice que el límite, cuando n tiende a infinito, n, acuérdense que es el número en que se divide el intervalo, en que se subdivide el intervalo. Desde la sumatoria de 1 a n de f de c sub k por delta de xk es igual a la integral. Esa integral definida se define como la integral de a a b de f de x diferencial x. Es decir que cuando n tiende a infinito y el ancho de cada subintervalo tenderá a 0, se hará cada vez menor, tan pequeño como un infinitésimo, es decir, que se expresa como diferencial x. ¿Y esto cómo se lee? Se lee como la integral de AB de f de x, o la integral de AB de f de x respecto de x. Acá tenemos que, cómo se denomina cada una de las partes, el signo integral, el extremo inferior del intervalo de integración, el límite superior de ese intervalo donde estamos integrando, la función que representa la frontera curva, está, y la variable de integración, el diferencial x. Todo esto se denomina integral de f de a hasta b. Bien, espero que se haya comprendido y pueda ser de utilidad para la comprensión de la definición formal de la integral definida a partir de la suma de Riemann. Como conclusión,
lo que podemos decir es que la suma de Riemann se considera tomar los rectángulos de cualquier ancho y tomar la altura a partir de cualquier punto C interior en cada subrectángulo. Entonces, al efectuar la sumatoria de esas áreas de los rectángulos, cuando n, que es el número de subintervalos, tiende a infinito, esa sumatoria se aproxima a un número que se denomina integral definida. Cuando la región se encuentra sobre el eje de las X, esa integral definida representa el área de esa región entre la curva y el eje X, entre los límites A y B. Bueno, hasta luego.